Hola amigos de Enlace, bienvenidos aquí a Éxito en la Familia, esta cápsula informativa sobre la familia, sobre el matrimonio. Somos Luis y Kristen Román y estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Así es, bienvenidos todos. Nuestra esperanza es que a través de esas pequeñas cápsulas tu familia puede crecer. Y tener éxito, porque Dios quiere que tengamos éxito en todo lo que hagamos. Dios es un Dios de éxito. A veces esa palabra como que, palabra éxito dentro de la iglesia o algo. No, Dios dice que es un Dios de éxito. Tú nomás ponte a pensar, ¿en qué ha fracasado Dios? En nada. De hecho, el mundo se ha robado esa palabra, pero le pertenece a Dios porque Dios es exitoso en todo. Y una de las cosas que debemos ser exitosos, amor, es en las finanzas. Y hoy vamos a hablar en esta cápsula de las leyes naturales que Dios nos dio y las leyes espirituales que también Él nos dio para que podamos vivir una vida que le agrada a Dios. Y ese tema es tan importante, más en cuanto a la familia, porque causa mucha fricción cuando hay diferencia de llegar, como la educación del dinero. Una persona llega siempre con su cultura, de cómo creció, y puede ser que ellos lleguen al dinero diferente que su pareja y hay mucha discusión acerca de cómo se va a gastar el dinero. Ahora, quiero decirte algo, amor, que a nosotros nos pasó. Cuando nosotros nos casamos, Kristen viene de un background diferente, un trasfondo diferente que el mío. De hecho, yo no tenía ningún conocimiento real del dinero. Pero Kristen venía de una familia donde ahorraban mucho, donde no gastaban mucho, donde guarda la media galleta para mañana. Y es algo interesante porque la mamá de Kristen es escocesa y vivió en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Sí, ¿verdad, amor? Y en la Segunda Guerra Mundial y no hacía falta muchas cosas. Entonces, hay razones por las que somos de cierta manera. Como tú trates el dinero es como aprendiste en tu casa. Y hay otras personas que no teníamos mucho respeto por el dinero. Entonces, pues si lo tenías, te lo gastabas. Y pues para eso es, ¿no? El dinero se hizo para gastarse. Pero no, o sea, el dinero en el reino de Dios se hizo para poder avanzar el reino. Y Dios quiere que tú seas una persona próspera. Ahora, quiero definir esa palabra. Una persona próspera dentro del reino de Dios significa que tienes lo suficiente para tus propias necesidades y siempre tienes para ayudar a los demás. Estables, ¿verdad? Es Estables. una buena manera de decirlo. ¡Tilín! Kristen me ganó la palabra, pero es una persona estable. Una persona financieramente estable es una persona que es productiva dentro del reino de Dios. Y eso produce paz en el hogar. No estamos hablando de todos ser ricos, pero estables, donde tú tienes lo suficiente para cubrir tus gastos y también, como tú dices, para invertir en el reino y para dar. Así es. Entonces, vamos a tocar estos cuatro, primero las leyes naturales, vamos a hablarlos. Y la primera ley natural es producir riqueza. Y producir riqueza significa trabajar, significa poder generar que algo se multiplique. Si tienes uno, que sean dos. Si vas a invertir tu tiempo, tu energía, tus talentos, lo que sea, y que al cambio de eso vas a recibir una remuneración en dinero para que eso te ayude a poder trabajar, a poder vivir. Hay que trabajar, pues. Hay que trabajar. En pocas palabras. Sí. Sí. Es cierto. Y enséñale a tus hijos a trabajar. Hay mucha gente que se hace cristiana que dice, no, pues ya para qué trabajo, ya va a venir Cristo, ¿verdad? Pues sí, pero te tiene que encontrar trabajando. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, producir riqueza, número uno, muy importante. Y número dos, que yo creo que es la más importante de estas partes naturales, que es administrar esa riqueza. Y se administra a través de un presupuesto. Ay, amigos, si yo les contara cómo me ha costado a mi trabajo en el pasado vivir bajo un presupuesto. Porque cuando no tienes... Conste, yo les digo que sí, le costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo porque cuando no tienes, dices, pues ¿para qué hago un presupuesto si no me alcanza? Y cuando tienes, dices, pues ¿para qué quiero un presupuesto si lo puedo comprar? Pero el presupuesto trae orden a la vida y trae límites. Entonces, ¿tú sabías, amor, que menos del 20% de la gente en el mundo tiene un presupuesto? Wow. Y número dos, más interesante, es que de ese 20%, no sé qué porcentaje, un porcentaje alto, pero no lleva el presupuesto, o sea, lo tiene, pero se pasa el presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es ponerle nombre a cada dinero que entra a tu casa, que tiene un destino hacia dónde va. Eso es un presupuesto. Y cuando no lo tienes, entonces se te va a ocurrir usar el dinero para lo que primero que se te venga, cualquier necesidad, unos zapatos, emergencias. Quiero comprarme un helado. Yo le digo a mis hijos, eso no es una emergencia, ¿sí? Y hay que saber bien. Entonces, administrar la riqueza es muy importante. Y luego es vivir dentro de nuestros límites.
Amor, no sé si quieres hablar un poquito de eso porque creo que es muy importante, sobre todo las mujeres a veces se deprimen y se van de compras. Y no es que somos tan materialistas, unos hombres piensan, ay, mi mujer nada más piensa en compras y piensan, pero la verdad tiene más que ver con la seguridad y sentirnos estables. Entonces, bueno, por lo menos en mi caso, yo nada más quería tener las cosas en orden y tú me dices, mira, tenemos tanto para gastar en ropa. Ah, perfecto, entonces nada más gasto eso, pero tengo que saber, si tú no me dices, gasto de más o no me compro nada y luego me siento mal, ¿no? Así de que esto nos pasaba a nosotros, de hecho. Como no teníamos presupuesto, yo soy muy de ahorrar, yo no quería gastar nada para como salvar el barco, ¿no? Y tú gastabas. Y yo luego me dio coraje, pues tú compre y yo nada, pero era porque yo quería tener las cosas en orden. Entonces, eso ahorra muchísimos pleitos, nada más tener y hablar del presupuesto. Mira, vamos a dar tanto. No que uno, el marido nada más dice, ay, pues yo voy a decidir y tu mujer te vas a sujetar a eso, ¿no? No, hay que hablar los dos, a ver dónde va, cuánto necesitamos para la comida, cuánto necesitamos para la ropa de los niños. Entre los dos llegamos a un acuerdo y luego vivimos dentro de eso. Es muy, muy importante y la verdad va a traer mucha paz a tu hogar. Un hogar que tiene un presupuesto tiene paz. Y eso es muy, muy importante. Nosotros lo hemos experimentado y de veras les animamos. Y te voy a decir algo, cuando tú empiezas a tener orden en tu vida financiera, entonces estás abriendo los graneros para que Dios los llene. La gente dice, por favor, ayúdame, ayúdame, Señor. Pero si no tienes orden, quizá te va a hacer un milagro por la misericordia y la gracia de Dios. Pero tenemos que tener un orden. Y en ese presupuesto, obviamente, tenemos que tener primeramente nuestros diezmos, que es todo otro tema que vamos a tocar en otra cápsula, nuestras ofrendas y luego también nuestros ahorros, que ese es el cuarto punto de las leyes naturales, que es ahorrar, que es poner aparte una cierta cantidad de lo que nos entra para que Dios la pueda multiplicar y siempre tengamos para dar. Porque muchas veces no tenemos dinero para dar. O sea, oye, que hay una necesidad, ¿verdad? O estás en la iglesia y de repente, oiga, que queremos levantar una ofrenda, mejor te paras al baño porque no tienes con qué dar. Pero lo bonito sería tener un ahorro para que siempre le preguntemos a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga con este dinero? Y a lo mejor es para comprarte algo tú o quizás para bendecir a alguien más. Entonces, muy importante eso. Y para los niños, eso es algo que puedes hacer prácticamente con ellos, enseñarles desde pequeños cómo dividir su dinero para que cuando reciben, si fuera nada más su domingo, así se dice en México, cuando tú le das cada semana su dinero, cuando ellos son, una mesada, también creo que se son dice. Pequeños y no pueden trabajar, que ese dinero lo reciben y lo van dividiendo. Con nosotros lo usamos como sobrecitos y tenían su sobrecito del diezmo, su sobrecito de ofrendas, como para la iglesia su diezmo y luego el sobrecito para sus gastos, no sus gustos. Su ahorro y sus gastos. Así sus dulces. Entonces tenía esos los sobrecitos y cada vez que recibían, aun si fueran 5 pesos, ¿no? O $5, lo que ellos recibían, en cada sobrecito lo iban dividiendo y luego ese sobrecito de su diezmo lo llevaba a la iglesia a depositarlo y el otro, si ellos querían comprar algo, por ejemplo, ay, quiero ese juguete, pues vamos a ver tu sobre, hijo, ¿no? Y si no tenía suficiente en su sobre de gastos, tenían que esperar y eso forma en ellos carácter. Es interesantísimo, porque entre más mantengamos un carácter financiero estable, Dios nos va a poder bendecir mucho más. Entonces, antes de irnos, también quiero darte las últimas 2 leyes espirituales. Si nosotros hacemos las leyes naturales, Dios nos va a bendecir con sus leyes espirituales. Y esas las leyes espirituales son la transferencia y el dominio. Cuando tú diezmas, estás transfiriendo tu dinero del reino de las tinieblas al reino de Dios. Es toda una plática que podemos tener otro día en otra cápsula, pero yo lo he experimentado. Cuando yo le doy lo primero a Dios en mi diezmo que le pertenece a Él, Dios dice en su palabra, en Malaquías, que Él bendice el otro porcentaje. Y eso lo hemos experimentado. Es como una cerca alrededor de tu granja. Y ahora sí, entonces puedes aplicar la segunda ley, que es la siembra y la cosecha. Mientras no tengas esa protección, tu cosecha se la va a devorar el diablo. Sí, va a venir, dice que las pequeñas zorras se comen
la cosecha. Entonces tenemos que tener cuidado, protegerla con el diezmo y entonces sí podemos empezar a sembrar en el reino para bendecir a otras personas, otros ministerios que están haciendo la labor de llevar la palabra a otras personas. Espero que te haya gustado esta cápsula. Hay mucho más que platicar, pero nos encantaría que nos siguieras aquí en Enlace, en Facebook y en cualquier otro medio. Así que somos Luis y Kristen. Te mandamos un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.